Hola, vamos a trabajar en esta actividad con adjectives, comparatives and superlatives, ¿sí? La consigna 1 dice unir los adjetivos del 1 al 12, son estos que aparecen aquí debajo, con sus opuestos. Los opuestos se encuentran en este recuadro. Y luego escucha y chequea tus respuestas. El audio para escuchar y chequear mis respuestas está puesta por aquí debajo. Este es el link, ¿sí? Si yo toco en este link, me lleva el audio, lo puedo escuchar. Para realizar esta actividad, obviamente, que es unir cada adjetivo con su opuesto, voy a tener que conocer el significado de cada uno. Los pueden buscar en wordreference.com, ¿sí? Ir anotando, y obviamente en la carpeta van a tener que ir haciendo, anotando uno y ponga los dos adjetivos, expensive y el que le corresponde. Yo voy a hacer una notita acá, por ejemplo, ¿sí? Un machetito acá, entonces pongo uno, que es expensive, expensive quiere decir caro, entonces al lado le coloco el que le corresponde, que es cheap, que es barato. Debajo pongo el 2, ¿sí? Y así sucesivamente. Hay otra forma de hacerlo, ¿sí? Que es directamente escuchar el audio e ir anotando. Una forma de escuchar el audio sin tener que escribir todo esto, ¿sí? Es abriendo el archivo en PDF. Entonces, en el archivo PDF el link está activo, uno toca en el link y te lleva al audio. O la otra forma es escaneándolo, usando un escáner que lea el link y nos lleve a esa dirección. Bueno, ese es el ejercicio 1. Lo dejo por acá. El ejercicio 2 dice, lee el texto, the world around you, y elige las opciones en cada texto. Luego escribí un título para cada descripción, ¿sí? Entonces esto tiene 3 partes. Leer, elegir la opción correcta cuando nos da una opción correcta, y luego escribir el título para cada descripción, ¿sí? Cuando habla de la opción de cada texto, se refiere a estas palabras que aparecen separadas por una barra en negrita, ¿sí? Más oscuro. Entonces te da 2 opciones, es muy fácil, y van a tener que elegir la que corresponde, obviamente de acuerdo al contexto y a lo que se está leyendo. Y por último es elegir un texto para cada sección. Punto 3, escribir oraciones con las siguientes expresiones, ¿sí? Todo esto está relacionado siempre con adjetivos, ¿sí? Entonces, me aparecen 8 expresiones, por lo tanto van a ser 8 oraciones. La primera dice an exciting sport. Yo les muestro un ejemplo acá debajo, ¿sí? Con an exciting sport, que quiere decir un deporte emocionante. Entonces yo puse water skiing, ¿sí? Esquí acuático, is an exciting sport. Es un deporte emocionante. Bueno, y así tienen que hacer también en una hoja aparte todas las oraciones. Como venimos trabajando con muchos adjetivos, vamos también a ver comparativos y superlativos. ¿Qué son comparativos y superlativos? Los comparativos son oraciones donde nosotros comparamos 2 personas o 2 objetos de la misma categoría, ¿sí? Y decimos que uno es más grande que, o más viejo que, o más gordo que, uno es más que el otro. Y la forma superlativa es cuando decimos que una cosa o persona es el más en su grupo, ¿sí? El más de todos en su grupo. Vamos a ver este cuadro entonces, ¿sí? Donde tenemos adjetivo, acá tenemos solamente algunos adjetivos que elegimos como ejemplo. Luego tenemos comparativo, ¿sí? Cómo se forma ese adjetivo en comparativo y cómo se forman esos adjetivos en superlativo. Pero a su vez, los adjetivos, para poder decidir cómo los voy a pasar al comparativo y al superlativo, se dividen en distintas categorías según el largo del adjetivo. Por ejemplo, los de one syllable, los de una sílaba, ¿sí? La otra categoría es 2 sílabas o más. Otros es adjetivos que terminan en Y, y también tenemos los irregulares. Como dije, acá hay algunos poquitos adjetivos que vamos a usar como ejemplo. Pero observemos este cuadro. Por aquí tenemos los cuadros, los adjetivos, ¿sí? Los de una sílaba. Ejemplo, short, old, large, hot, big.
Cuando yo quiero decir que short es corto, old es viejo, large es grande, hot es caliente y big es grande. Cuando yo quiero comparar y decir que alguien es más bajo que o más corto que, al adjetivo de una sílaba le agrego ER. Fíjense, short se convierte en shorter, old en older, large en larger, hot en hotter, big en bigger, ¿sí? Entonces, adjetivos de una sílaba, en la forma comparativa agrego ER. ¿Qué pasa a los que tienen dos sílabas o más? Yo ya no puedo agregarle ER, sino que pongo directamente la palabra more delante, ¿sí? La palabra more quiere decir más, justamente, pero no le voy a agregar nada al adjetivo. Entonces, mis ejemplos son modern, que es moderno, boring, que es aburrido, mean, beautiful, que es hermoso, y los adjetivos para decir más moderno serían more modern, más aburrido, more boring, más hermoso, more beautiful, ¿sí? Adjetivos terminados en Y, se cambia la Y por I latina y se agrega ER, ¿sí? Sin importar el largo del adjetivo. Entonces tenemos happy, easy, scary, que terminan en Y, se transforman en happier, easier, scarier, para decir más contento que, más fácil que, más scary es que da miedo, ¿sí? En castellano no sé si hay una palabra directa para esto, pero bueno. Que da más miedo que otra cosa, ¿sí? Entonces esto siempre me va a servir para comparar. Y los irregulares, hay más adjetivos irregulares, good o bad, good es bueno, bad es malo, pero para decir que es good no se dice más bueno, sino que se dice que es mejor, entonces el adjetivo es better, ¿sí? Y bad se transforma en worse, para decir que algo es peor que, ¿ok? ¿Qué pasa con los superlativos? Superlativo es el más de todo un grupo. Si es short, el más bajo o el más corto. Observen, se pone la palabra de, ¿sí? Delante del adjetivo, y el adjetivo se le agregan las letras EST. The shortest, el más corto, the oldest, el más viejo, the largest, el más grande, el más extenso, the hottest, el más caliente, the biggest, el más grande. Con dos sílabas o más, ya no agrego nada al adjetivo, sino que pongo delante las palabras the most. The most quiere decir justamente el más o la más. The most modern, the most boring, the most beautiful. El más hermoso, el más aburrido, perdón, el más moderno, el más aburrido, el más hermoso. Cuando terminan con Y, pongo la palabra de adelante y cambio Y a I latina y pongo EST. The happiest, the easiest, este está mal el segundo, tiene que ir easiest, the scariest. Y con los irregulares, el bien se transforma en best, the best, el mejor, y el peor de todos sería the worst. Debajo tenemos algunos ejemplos. I am short, but my mother is shorter than me. Observen que está subrayada la palabra than, porque la palabra than es el que del comparativo, ¿sí? Mi mamá es más baja que yo. Este short, que es corto, al agregarle ER, me queda más corto que, quiere decir, ¿sí? Y el than es el que. Mi mamá es más baja que yo, sería acá, ¿sí? London is bigger than Oslo, ¿sí? Londres es más grande que Oslo. This game is easier than tennis. Este juego es más fácil que tenis. My mother is younger than my father. Mi mamá es más joven que mi papá, ¿sí? Y hay otros ejemplos con superlativos. Russia is the largest country in the world. Rusia es el país más grande del mundo. This is the most boring film ever. Esta es la película más aburrida del mundo. Nigeria is the dirtiest country in the world. Nigeria es el país dirty, es sucio, ¿sí? The dirtiest es el más sucio. Fíjense que cuando tiene la palabra de adelante es superlativo, el más de todos. Bueno, de aquí vamos al adjetivo 4, ¿sí? Dice completa estas oraciones con los adjetivos del texto, ¿sí? Entonces, observen la oración, dice comparative adjectives. En esta parte solo vamos a hacer adjetivos comparativos. Dice platinum is heavier and it's also, ¿sí? Y hay que comparar, hay que buscar en el texto a ver qué más dice del platino, ¿sí? Dice is heavier than gold, miren, es más pesado que el oro, and it's also rarer, ¿sí? Entonces,
rare es que es más raro, ¿sí? Más fuera de lo común. Este adjetivo, rare, rare, se escribe, es raro, justamente, quiere decir raro, y como está en comparativo, le agregamos la R, ¿ok? Entonces, para completar esta oración aquí, voy a hacer un cuadro de texto. Me queda rarer, según el texto, ¿sí? Platinum is heavier and also rarer, ¿sí? Rarer than gold, quiere decir. Más raro que el oro. Platinum is more, es más, y bueno, y hay que seguir leyendo. Estamos y buscando el texto las palabras que corresponden a cada uno de estos comparativos y superlativos. En el punto 5 dice escribir una oración comparativa y una superlativa con cada grupo de palabras, ¿sí? Entonces, quiero que observen, me da como palabras a holiday, an exam, a DVD. Y el adjetivo que voy a tener que usar es exciting. Entonces yo voy a tener que decir, ¿sí? Hacer una oración comparativa, comparando dos de estas cosas que me pone acá, a holiday, an exam, and a DVD, y otra oración diciendo, haciendo una oración superlativa. Observen el ejemplo. A DVD is more exciting than an exam. ¿Por qué more exciting? La palabra exciting es un adjetivo largo, ¿sí? Es un adjetivo de más de 2 sílabas. Por lo tanto, yo para poder hacer un comparativo tengo que poner more y el adjetivo, ¿sí? Porque es un adjetivo de 3 sílabas. Si fuera un adjetivo breve, como después, por ejemplo, vamos a tener acá slow, entonces, como es un adjetivo de una sola sílaba, le voy a agregar ER en la oración comparativa. Entonces, DVD is more exciting than an exam. Entonces, un DVD es más emocionante que un examen. Y ahora la oración superlativa. A holiday, unas vacaciones, is the most exciting. Las holidays, las vacaciones son las más emocionantes. ¿Sí? Observen que como es un adjetivo largo también, para decir las más emocionantes, entra aquí en la clasificación de 2 sílabas, digo the most exciting. ¿Sí? Siempre recuerden que todo depende del largo del adjetivo para hacer el comparativo y el superlativo. Entonces van a tener que ir escribiendo oraciones, ¿sí? En sus carpetas con estas palabras y esos adjetivos. Una oración comparativa y una oración superlativa. Por lo menos, por ejemplo, podemos hacer la que tiene el número 1, ¿sí? ¿Qué tenemos? Un koala, a leopard and a horse, ¿sí? Un leopardo y un caballo. Tengo 3 animales para comparar. Y el adjetivo es slow, que quiere decir lento. Entonces yo puedo decir que un koala es más lento que un caballo, ¿no? Porque tengo que recordar que al final tengo que poner cuál es el más lento. Bueno, el koala es el más lento. Entonces empezaré diciendo que un caballo horse is slower. ¿Por qué le agregué R? Porque es un adjetivo corto, ¿sí? Para la comparación, para decir más lento que, adjetivo de una sílaba, le agrego R, ¿sí? A horse is slower than, es más lento que el leopard. Me faltó, para. Than a leopard. Y ahora voy a usar la oración superlativa para decir que el koala es el más lento de todos. So, the koala is the, y como es un adjetivo corto, para hacer el más lento, le tengo que agregar EST a la palabra. Pongo de adelante, the slowest animal. Es el más lento de los 3, ¿no? Yo puedo acá poner the slowest animal of the 3. ¿Sí? Es el más lento de los 3. Estamos, no es el animal más lento en sí, sino el más lento de estos 3 que yo tengo acá. De esta manera vamos a ir haciendo todas las oraciones. Una oración en superlativo y otra en comparativo con estas palabras que me va indicando aquí. Y este fue
el último punto que tenían que realizar.